Proyecto de norma oficial mexicana PROINOM 005 ASEA 2016, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina. El presente proyecto de norma oficial mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización en materia de seguridad industrial y operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, con la colaboración de los siguientes organismos e instituciones: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos / Unidad de Normatividad y Regulación / Dirección General de Procesos Industriales. Transporte y Almacenamiento. Secretaría de Energía / Subsecretaría de Hidrocarburos / Dirección General de Petrolíferos. Procuraduría Federal del Consumidor / Subprocuraduría de Verificación / Dirección General de Verificación de Combustibles. Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AC. Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, AC. Asociación de Distribuidores de Gas LP, AC. Consorcio Gasolinero G500. Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, AC. Instituto Mexicano del Petróleo / Dirección de Servicios de Ingeniería. Petróleos Mexicanos / Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño / Pemex Transformación Industrial. Contenido. 1. Objetivo. 2. Campo de aplicación. 3. Referencias. 4. Definiciones. 5. Diseño. 6. Construcción. 7. Operación. 8. Mantenimiento. 9. Evaluación de la conformidad. 10. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales. 11. Bibliografía. 12. Observancia y vigilancia de la norma. Transitorios. Anexo 1. Descripción de los accesorios y dispositivos. Anexo 2. Señalización. Anexo 3. Operación para recepción, almacenamiento y despacho de combustibles. Anexo 4. Planos. Anexo 5. Gestión en materia de impacto ambiental. 1. Objetivo. El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos mínimos de seguridad industrial y operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina. 2. Campo de aplicación. Esta norma aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los regulados, responsables del diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina. 3. Referencias. La aplicación de la presente norma se complementa con lo dispuesto en las referencias siguientes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ley de Hidrocarburos. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ley de Vías Generales de Comunicación. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos. Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acuerdo de la Secretaría de Energía que determina los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas. 4. Definiciones.
Para una mejor comprensión y entendimiento de la presente norma, aplican las definiciones siguientes. Accidente, evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal de la operación. Accesos, circulaciones y estacionamientos, áreas constituidas por rampas, guarniciones y banquetas, circulación vehicular, circulación de autotanques y cajones de estacionamiento. Agencia, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector. Hidrocarburos. Almacenamiento de combustibles, es la zona donde se localizan los recipientes de almacenamiento conectados para el despacho de los vehículos a través del dispensario. Análisis de riesgos, la aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, analizar, evaluar y generar alternativas de mitigación y control de los riesgos significativos asociados con equipos críticos y los procesos. Área industrial, aquella en donde se asienta un grupo de inmuebles, instalaciones, mobiliario e infraestructura urbana para realizar actividades predominantemente económicas de transformación, producción o maquila. Área suburbana, la caracterizada por presentar asentamientos humanos, en la que se ofrecen uno o más servicios urbanos básicos, generalmente localizada en la periferia de las ciudades y colindando con usos no urbanos en su parte externa. Asimismo, puede ubicarse de forma aislada pero con alta dependencia económica y funcional respecto de un área urbana. Área urbana, la caracterizada por presentar asentamientos humanos concentrados de más de 15,000 habitantes. Estas zonas son ocupadas por la infraestructura, el equipamiento, los servicios, las instalaciones y edificaciones de un centro de población. Áreas peligrosas clase I, Grupo D, División 1, son aquellas en las cuales la concentración de gases o vapores existe de manera continua, intermitente o periódicamente en el ambiente, bajo condiciones normales de operación, por reparaciones de mantenimiento, por fugas de combustibles o por falla del equipo de operación. Vehículo ligero, transporte con peso bruto vehicular hasta de 3,856 kg. Vehículo pesado, transporte con peso bruto vehicular mayor a 3,856 kg. Verificación, la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o análisis de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con la presente norma en un momento determinado. 5. Diseño. Previo a la construcción de la estación de servicio se debe contar con los permisos y autorizaciones regulatorias requeridas por la normatividad y legislación local y / o federal, incluyendo la autorización en materia de impacto ambiental que emita la agencia, y el análisis de riesgos de la instalación relacionado con el diseño de la misma, el cual debe ser realizado por un tercero autorizado. Se podrá someter a evaluación de la agencia un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental previo a la construcción para las estaciones de servicio, que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios, así como al margen de autopistas, carreteras federales, estatales, municipales y / o locales, para lo cual el regulado deberá cumplir con lo establecido en el anexo 5. La presentación del informe preventivo no será aplicable para aquellos proyectos de estaciones de servicios dentro de áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, ecosistemas costeros o de humedales, que requieran de la remoción de vegetación forestal, en zonas donde existan bosques, desiertos, sistemas ribereños, lagunares y en áreas consideradas como zonas de refugio y de reproducción de especies migratorias, en áreas que sean el hábitat de especies sujetas a protección especial de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, que sean de tipo marina. Que por su ubicación, dimensiones, características o alcances produzcan impactos ambientales significativos, causen desequilibrios ecológicos y rebasen los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos jurídicos locales aplicables como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio,
por lo que para todos estos casos se requerirá la presentación de la manifestación de impacto ambiental. Cualquier estación de servicio, que se planee construir o se construya a una distancia menor de 100 metros de los límites del predio de otra instalación que debido a los inventarios y los materiales. Materia prima, materia en proceso, producto terminado, que maneja sean de mayor riesgo, debe atender en su análisis de riesgo y manifiesto de impacto ambiental, los escenarios de riesgo y las consecuencias probables de impacto sinérgico incluyendo, en la evaluación, los inventarios globales de la otra instalación, El diseño y construcción de obras civiles comprende las etapas de proyecto arquitectónico y proyecto básico. 5.1. Etapa 1. Proyecto arquitectónico. Previo a la elaboración del proyecto arquitectónico, el director responsable de obra debe contar con el estudio de mecánica de suelos, de topografía, de vientos dominantes y en el caso de estación de servicio marina también estudio de batimetría, información de movimiento de mareas, proporcionado por el Servicio Mareográfico Nacional, dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, y de corrientes, para desarrollar la obra civil. 5.1.1. Mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos debe incluir como mínimo, lo siguiente. A. La capacidad de carga del suelo a la profundidad de desplante de las estructuras. B. La estratigrafía del subsuelo con clasificación de SUCS, Sistema Único de Clasificación de Suelos, salvo cuando haya rellenos. C. Cálculo para la estabilidad de taludes para excavaciones proyectadas en obra. D. Determinación de los bulbos de presión de las cargas procedentes de las construcciones colindantes a los tanques y obras o edificaciones del proyecto, de acuerdo al tipo y tamaño de construcciones colindantes. E. Sondeos no menores a 10 metros para la determinación o no del nivel de manto freático. F. Conclusiones y recomendaciones para el alojamiento de los tanques de almacenamiento. G. Se determinará la sismicidad del predio estudiado en base al Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, versión 2004, o con el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, versión 2008. 5.1.2. Proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico debe contener lo siguiente. A. Elementos estructurales y memorias de cálculo. B. Poligonal del predio o de la zona federal marítima, terrestre, fluvial o lacustre. Indicar el sentido de las vialidades, accesos, carreteras o caminos colindantes. C. Plantas arquitectónicas y azoteas, según diseño, de oficinas, casetas. Sanitarios para clientes hombres con instalaciones para personas con discapacidad, sanitarios para clientes mujeres con instalaciones para personas con discapacidad y baños de trabajadores. D. Los baños de los trabajadores deben incluir gabinetes y servicios generales. E. Zona de despacho y proyección de techumbre, cuando aplique, indicar dispensarios y productos asignados, así como el número de mangueras por dispensario, número de posición de carga y número de módulo de abastecimiento. Si se considera pertinente podrá diseñarse módulos de abastecimiento especiales para ser atendidos por personal con capacidades diferentes. F. Gabinetes surtidores de aire y agua. G. Interruptores de emergencia en zona de despacho, fachada, interior de oficinas. Y zona de almacenamiento. H. Delimitación de áreas verdes. I. Niveles de piso terminado. J. Área de tanques, indicar su capacidad y producto. K. Pozos de observación, en la fosa de tanques subterráneos. L. Pozos de monitoreo en los límites del predio, cuando sea indicado por él. Informe preventivo. M. Sistema contra incendios, extintores y paros de emergencia. N. Anuncio distintivo independiente debidamente acotado, planta, elevación. Isométrico y detalle, opcional. O. Gabinetes en islas de diésel, planta y elevación. P. Rejillas, registros de drenaje de aguas aceitosas, trampa de combustibles y
Trampa de grasa, opcional, indicar el volumen útil de estas. Las trampas de grasa deben ser obligatorias cuando se cuente con autolavado. Q. Bodega de limpios. R. Cuarto de sucios. S. Almacén de residuos peligrosos. T. Cuarto de máquinas. U. Cuarto de tablero eléctrico principal, espacio dedicado de acuerdo a la NOM 001 sede 2012. O la que la modifique o sustituya. V. Croquis de localización, indicar el sentido de las vialidades internas, accesos. Carreteras, calles o caminos colindantes. W. Cisterna, indicar su capacidad y dimensiones, largo, ancho y profundidad. X. Localización de venteos. Y. Tipo de pavimentos. Z. Banquetas con anchos y rampas de acceso. Miércoles 25 de mayo de 2016 Diario Oficial, segunda sección. EI. Indicación de vialidad interna del usuario y del autotanque. BIBI. Las estaciones de servicio que se construyen al margen de carreteras. Requieren diseñar y habilitar carriles para facilitar el acceso y salida segura de acuerdo con el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras autorizado por la autoridad correspondiente o el concesionario de la vía de comunicación. CC. Posición de descarga del autotanque. DIDI. Cajones de estacionamiento. Y. Pisos de circulación. FF. Fachadas. GG. Cortes. HH. Cuadro de simbología. 2. Cuadro de áreas y porcentajes. JJ. Acotaciones. KK. Comercios y servicios complementarios si los hubiera. Elle. Muelles para instalaciones marinas. Señales y avisos. 5.2. Etapa 2. Proyecto básico. El proyecto básico se desarrollará conforme a las especificaciones establecidas en esta norma y resultados de los estudios de mecánica de suelos, de topografía, de vientos dominantes y en el caso de instalaciones marinas también estudio de batimetría, de movimiento de mareas y de corrientes. El proyecto básico debe cumplir con leyes, reglamentos de construcción, normas oficiales mexicanas, o en su caso, con los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en ausencia de estos con lo que señalen las prácticas internacionales reconocidas. En el proyecto básico, además de incluir lo señalado en el numeral 5.1 proyecto arquitectónico, se debe incluir lo siguiente. 5.2.1. Planos de instalaciones mecánicas. Planta de conjunto y plano isométrico. A marcar la distribución de líneas de producto, recuperación de vapores y venteos, con la indicación de sus diámetros, pendientes y el tipo de material de las tuberías, señalar cada uno de los tipos de combustibles, se especificará la presión de operación máxima a que estarán sometidas las tuberías de proceso. Y con base en ella deben ser probadas. B. Las instalaciones deben diseñarse para cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones a través de sistemas de recuperación de vapores. Durante el expendio de gasolinas en estaciones de servicio conforme a las normas aplicables para esta materia. C. Especificaciones técnicas de cada tanque, tipo, material, dimensiones, capacidad, conexiones, producto almacenado. D. Tipo y características, materiales y presión de operación máxima, D. Dispensarios. E. Indicar válvulas, accesorios y conexiones de seguridad, detalle de contenedores en dispensarios y bombas sumergibles, sistemas de detección de fugas, sistemas contra incendios, válvulas de paro de emergencia, SUTOF. Válvulas de presión vacío en venteos de gasolina, válvulas de venteo para combustible diésel, pozos de observación, pozos de monitoreo, pozos de condensados y válvulas de emergencia. F. Indicar cortes de trincheras. G. Especificar el sistema electrónico de detección, alarma y mitigación por fugas. En dispensarios,
contenedores de dispensarios y bombas sumergibles, espacio. Anular de tanques de almacenamiento y, en su caso, pozos de observación y monitoreo. 5.2.2. Instalaciones hidráulicas y de aire. Planta de conjunto y plano isométrico. A. Marcar la distribución de las líneas de agua y aire, sus diámetros, sus válvulas, sus conexiones, tipo de tubería y lista de materiales. B. Especificar la presión de operación máxima a que estarán sometidas las tuberías de servicio y con base en ellas será probada. C. Señalar presión de operación y potencia del compresor, capacidad del tanque de almacenamiento de aire, capacidad de la cisterna y ubicación de dichos equipos. D. Diagrama de la instalación incluyendo conexiones y tomas de las redes, indicar válvulas de no retorno, check valve, para prevenir contraflujos. E. Especificar la irrigación de áreas verdes por control automatizado o manual. 5.2.3. Instalaciones sanitarias y drenajes. Planta de conjunto con la distribución de la red de drenajes de aguas negras, pluviales y aceitosas. A. Señalar sus diámetros y pendientes de tuberías y su descarga a la red municipal, incluyendo los detalles en planta y corte de registros y rejillas. B. Cuando no exista red municipal, indicar fosa séptica y pozo de absorción, o en su caso, el sistema de desecho de aguas que indiquen las autoridades correspondientes. C. Se indicarán por separado los registros que capten aguas aceitosas. D. Indicar planta y cortes de sanitarios y baños para clientes y empleados, hombres y mujeres. E. En el caso de sistemas de drenaje para aguas aceitosas, indicar planta, cortes y detalles de trampa de combustibles y separador de grasas y combustibles. F. Indicar arenero y trampa de grasas. G. Señalar sistemas para el aprovechamiento y reuso de aguas residuales, en su caso. H. Señalar cuadro de simbología hidráulico-sanitaria y lista de materiales. I. En todos los casos, los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento deben cumplir con lo dispuesto en las disposiciones legales de la entidad federativa correspondiente. J. El cálculo y diseño de los elementos se debe realizar considerando los niveles máximos de descarga de aguas residuales permitidos en la NOM 002 Semarnat 1996 y /o NOM 001 Semarnat 1996, o las que las modifiquen o sustituyan, según sea aplicable. 5.2.4. Instalaciones eléctricas. Planta de conjunto y planos eléctricos adicionales que se requieran. Todos los planos deben ser aprobados por la Unidad de Verificación Eléctrica de acuerdo a la NOM 001 SED 2012 o la que la modifique o sustituya. A indicar la acometida, el centro de control eléctrico y radios de áreas peligrosas. B. Indicar diagrama unifilar. C. Señalar cuadros de cargas. D. Indicar detalles del tablero de control. E. Indicar distribución eléctrica de corriente alterna CA, y cuando exista, indicar la corriente directa CD. F. Indicar control eléctrico de los sistemas de medición y del sistema electrónico de detección, alarma y mitigación por fugas, señalar el equipo a prueba de explosión necesaria para cada caso. Indicar tanto cédula de tuberías como sellos eléctricos tipo EYS o similar, de acuerdo a la clasificación de áreas peligrosas del grupo D, clase I, divisiones 1 o 2. G. Señalar sistema de alumbrado, controles de iluminación y anuncios. H. Señalar sistema de comunicación en línea, u otro medio de transmisión, D. Tanques de almacenamiento y dispensarios a través de la consola o la unidad central de control. Miércoles 25 de mayo de 2016 Diario Oficial, segunda sección. I. Señalar sistema de tierras y paros de emergencia. J. Indicar suministro de fuerza a equipo con activador eléctrico. K. Señalar interruptores manuales o de fotocelda. L. Indicar instalaciones especiales, aire acondicionado, sistema de purgado y presión positiva, teléfono, sonido, sistemas inteligentes,
circuito cerrado de televisión/CCTV, periféricos electrónicos intrínsecamente seguros, entre otros. M. Indicar cuadro de simbología eléctrica. 5.3. Dictamen técnico de diseño. El regulado podrá solicitar la evaluación de la conformidad con la norma cuando requiera dar cumplimiento a las disposiciones legales, por seguridad o para otros fines de su propio interés. La evaluación de la conformidad con la norma del diseño de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina, debe ser realizada por una unidad de verificación acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, y aprobada por la agencia. La unidad de verificación debe comprobar que la totalidad de los requisitos y especificaciones del diseño, establecidas en el numeral 5. Diseño y las consideraciones de diseño del numeral 6. Construcción se cumplen en la estación de servicio. La unidad de verificación con base a la información y documentación proporcionada por el regulado debe emitir un dictamen técnico de evaluación de la conformidad del diseño. La unidad de verificación debe entregar el original y copia del dictamen técnico de evaluación de la conformidad del diseño al regulado que haya contratado sus servicios. El regulado debe conservar el original del dictamen técnico para los efectos legales que correspondan en los términos de la legislación aplicable, y deberá de entregar a la agencia una copia del dictamen técnico cuando lo requiera. Los gastos que se originen por los servicios de verificación serán a cargo del regulado de conformidad con el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El dictamen técnico del diseño que emita la unidad de verificación, es condicionante para el inicio de las actividades de construcción de la estación de servicio. 6. Construcción. Con objeto de prevenir los riesgos laborales a que estén expuestos los trabajadores que se desempeñen en las actividades de construcción, se deben observar las disposiciones y condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, de la norma oficial mexicana NOM 031 STPS 2011, o la que la modifique o sustituya. 6.1. Áreas, delimitaciones y restricciones. 6.1.1. Áreas. El proyecto de construcción estará constituido por las áreas, elementos y componentes siguientes. A. Oficinas y casetas integradas a módulos de abastecimiento. B. Baños y sanitarios. C. Bodegas para limpios. D. Cuarto de sucios. E. Cisterna. F. Cuarto de control eléctrico. G. Cuarto de máquinas. H. Módulos de despacho de combustible. I. Almacenamiento de combustibles. J. Accesos, circulaciones y estacionamientos. K. Áreas verdes. L. Muelles para instalaciones marinas. M. Almacén temporal para manejo de residuos peligrosos. 6.1.2. Delimitaciones. Los análisis de riesgo, realizados por terceros autorizados, deben incluir las delimitaciones y sus características, con base a las recomendaciones y medidas de mitigación de los escenarios de consecuencias en accesos, vialidades y colindancias, entre otros. En todos los casos se respetarán distancias a áreas de seguridad o se delimitarán por medio de bardas, muretes, jardineras o cualquier otro medio similar. 6.1.3. Distancias de seguridad a elementos externos. Señala la separación que debe haber entre elementos de restricción y el predio de la estación de servicio o las instalaciones donde se ubique la estación de servicio. En cuanto a las restricciones se observará lo indicado en las disposiciones oficiales, según se indica. A. Si la autoridad competente no impone otro ordenamiento, el área de despacho de combustible se debe ubicar a una distancia de 15.0 metros medidos a partir del eje vertical del dispensario con respecto a los lugares de concentración pública, como se indica en la norma oficial mexicana NOM 001 SEDE 2012, o la que la sustituya, así como del sistema de transporte colectivo, metro, o cualquier otro sistema de transporte electrificado en cualquier parte del territorio nacional. B. Localizar el predio a una distancia de 100.0 metros con respecto a plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, tomar como referencia la tangente del tanque de almacenamiento más cercano localizado dentro de la planta de gas, al límite del predio propuesto para la estación de servicio. C.
Localizar los tanques de almacenamiento de la estación de servicio a una distancia de 30.0 metros con respecto a antenas de radiodifusión o radiocomunicación, antenas repetidoras, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo. Dicha distancia se debe medir tomando como referencia la tangente de tanque de almacenamiento más cercano de la estación de servicio a las proyecciones verticales de los elementos de restricción señalados. D. Localizar los tanques de almacenamiento de la estación de servicio a una distancia de 30.0 metros con respecto a instalaciones de estaciones de servicio de carburación de gas licuado de petróleo, tomar como referencia la tangente de los tanques de almacenamiento de la estación de servicio. Si por algún motivo se requiere la construcción de accesos y salidas sobre ductos, se adjuntará la descripción de los trabajos de protección para estos, los cuales deben estar aprobados por la autoridad competente y por el regulado administrador del ducto. F. Las estaciones de servicio que se encuentren al margen de carreteras se ubicarán fuera del derecho de vía de las autopistas o carreteras. Los carriles de aceleración y desaceleración serán la liga entre las vías de comunicación y las estaciones de servicio, y deben ser los únicos elementos que pueden estar dentro del derecho de vía. Estas obras deben ser aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o por quien tiene la jurisdicción de la carretera. G. Las estaciones de servicio que se construyen al margen de carreteras requieren construir carriles para facilitar el acceso y salida segura de acuerdo con el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras autorizado. H. Aunado a lo anterior, considerar las superficies y frentes necesarios para alojar las obras e instalaciones dentro del predio de la estación de servicio. 6.2. Desarrollo del proyecto básico. 6.2.1. Aspectos del proyecto básico. Las instalaciones eléctricas, el equipo eléctrico y electrónico de la estación de servicio localizado en áreas clasificadas como peligrosas, deben cumplir con los requisitos y las técnicas de protección señaladas en el capítulo 5 que apliquen, de la norma oficial mexicana NOM 001-CD2012 o la que la modifique o sustituya. Los pisos de los sanitarios para el público, así como de baños, vestidores y regaderas para empleados, estarán recubiertos con materiales impermeables y antiderrapantes. Los pisos de la bodega de limpios, cuarto de sucios y cuarto de máquinas deben ser de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante. Los muros de sanitarios para el público, así como de baños, vestidores y regaderas para empleados, estarán recubiertos con materiales impermeables. En la bodega de limpios y cuarto de máquinas estarán recubiertos con aplanado de cemento, arena y pintura, lambrín de azulejo, cerámica o cualquier otro material similar. 6.2.2. Oficinas. Las oficinas deben cumplir con las disposiciones que señalen los reglamentos de construcción y la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, de la entidad federativa donde se ubique la estación de servicio. 6.2.3. Sanitarios para clientes. Los sanitarios son obligatorios, deben contar con instalaciones para personas con discapacidad y además cumplir con las disposiciones de la normatividad vigente respecto al uso del agua. La conexión sanitaria será a la red general de drenaje o fosa séptica de acuerdo a la NOM 006 CNA 1997, o la que la sustituya, o con tanque de recepción, separación de sólidos, para desalojo de aguas negras o cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales. Los pisos tendrán la pendiente necesaria para su drenado hacia las coladeras correspondientes. Los muebles sanitarios deben estar separados con mamparas con puerta y para el caso de mingitorio solo con mampara, además contarán con todos los accesorios. 6.2.4. Sanitarios, regaderas y vestidores para empleados. Los sanitarios, regaderas y vestidores para empleados son obligatorios, deben contar con instalaciones para discapacitados y además cumplir con las disposiciones de la normatividad vigente respecto al uso del agua. Las estaciones de servicio de fin específico para diésel y gasolina, que formen parte de centros comerciales, tiendas de conveniencia y de supermercados, podrán ofrecer el servicio de los baños, regaderas y vestidores. Para los empleados en las instalaciones que estos tienen. Lo anterior no excluye las responsabilidades del regulado de cumplir con lo requerido en este numeral. 6.2.5. Bodega de limpios. El espacio de la bodega de limpios estará en función de los requerimientos del proyecto. 6.2.6. Área de residuos.
El espacio para el depósito de desperdicios estará en función de los requerimientos del proyecto y podrá ser utilizado para atender las necesidades de otros servicios complementarios, como el cuarto de sucios. El piso estará convenientemente canalizado al sistema de drenaje y cercado con materiales que permitan ocultar los contenedores o tambos que aloja en su interior, con una altura no menor a 1,80 metros. Se debe prever el manejo integral de los residuos de acuerdo a los requerimientos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento y las disposiciones administrativas de carácter general que emita la agencia. 6.2.7. Área de residuos peligrosos. El espacio para el almacén de residuos peligrosos estará en función de los requerimientos del proyecto. El piso estará convenientemente drenado al sistema de drenaje aceitoso y cercado con materiales que permitan ocultar los contenedores o tambos que aloja en su interior. El almacén contará con una altura no menor a 1,80 metros. Se debe construir el área y separar los residuos peligrosos de acuerdo a la reglamentación de las autoridades correspondientes. En caso de que los residuos se depositen en áreas no ventiladas, estas deben contar con sistemas de detección de humo. Se debe manejar los residuos de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las disposiciones administrativas de carácter general que emita la agencia. La identificación y clasificación de los residuos peligrosos debe ser acuerdo a la NOM 052 Semarnat 2005, o la que la modifique o sustituya. 6.2.8. Área de máquinas. La superficie para las áreas de máquinas de las estaciones de servicio estará en función de las necesidades del proyecto. En estas zonas se localizará el compresor de aire y en caso de que se tenga contemplada la instalación de una planta de emergencia de energía eléctrica o un equipo hidroneumático para la instalación hidráulica, así como cualquier otro equipo requerido para servicios auxiliares de la estación de servicio. Los equipos deben instalarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, además de contar con las medidas necesarias para contener los derrames y evitar la contaminación que pudiera generarse por la operación y mantenimiento de estos equipos. 6.29. Cuarto de controles eléctricos. El área para el cuarto de controles eléctricos estará en función de las necesidades del proyecto y en él deben instalarse el interruptor general de la estación de servicio, los interruptores y arrancadores de los equipos, así como los interruptores y tableros generales de fuerza e iluminación de toda la estación de servicio. 10. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales. A la fecha de su expedición, esta norma no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales. 11. Bibliografía. ISO 106281, 2014, Diagrams for the Chemical and Petrochemical Industry, Part 1, Specification of Diagrams. ISO 10628-2, 2012, Diagrams for the Chemical and Petrochemical Industry, Part 2, Graphical Symbols. 12. Observancia y vigilancia de la norma. La observancia y vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos por conducto de los servidores públicos autorizados o de las personas físicas o morales acreditadas y aprobadas. Transitorios. Primero, la presente norma oficial mexicana NOM 005 ASEA 2016, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, a la entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana dejará sin efectos a la norma oficial mexicana de emergencia NOM 001 ASEA 2015, diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo, para diésel y gasolina. Tercero, tratándose de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina que operen a la fecha de entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana, deben cumplir con lo previsto en el numeral 7.2.2. Análisis de riesgos. Para efecto de lo anterior, si dichas estaciones de servicio no cuentan con el documento de análisis de riesgos, contarán con un plazo de 540 días naturales para realizar las acciones que correspondan. Ciudad de México,
A 6 de mayo de 2016 el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, Carlos de Regules Ruiz Funes. Anexo 1. Descripción de los accesorios y dispositivos. Llenado por gravedad. Se debe colocar un tubo de acero al carbón de 102 milímetros, 4 pulgadas, de diámetro mínimo, cédula 40, desde el lomo del tanque de almacenamiento hasta el contenedor de 19 litros, 5 galones, como mínimo, el cual contará con dren y tapa. En la parte superior del tubo se instalará una conexión con tapa para descarga hermética. En el interior de la tubería de acero al carbón negro se instalará el dispositivo de sobrellenado, cuyo punto de cierre se determinará a un nivel máximo que la modifique o sustituya al 95% de la capacidad del tanque. El dispositivo de sobrellenado consiste de la válvula de sobrellenado, instalada en el interior del tanque de almacenamiento, y de tubería de aluminio en los extremos de la válvula de sobrellenado, con corte a 45 grados en la sección inferior como se muestra en la figura. Con el objeto de generar un sello hidráulico en la boquilla de llenado, la tubería de aluminio debe instalarse a 76 milímetros, 3 pulgadas, por abajo del nivel de la succión de la bomba sumergible, y contará con un difusor que desvíe el flujo de producto que ingresa al tanque de almacenamiento durante la descarga de los productos de los autotanques. La distancia máxima del fondo del tanque al nivel de succión de la bomba sumergible será de 230 milímetros, 9 pulgadas. El nivel superior de las tapas de los contenedores quedará 25.4 mm, 1 pulgada, arriba del nivel adyacente de piso terminado. Dispositivo de llenado. Llenado remoto por gravedad. Consiste de los accesorios e instalaciones siguientes. Accesorios en tanques. A. Todos los accesorios deben ubicarse dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o de polietileno de alta densidad con tapa a nivel de piso terminado, libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento. B. Una sección de tubería de acero al carbón negro sin costura de 116 mm, 4 pulgadas de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada a la boquilla de llenado del tanque de almacenamiento. C. Accesorio de conexión en T de acero al carbón negro, del mismo diámetro, para conectarse en el extremo superior de la sección de tubería de la boquilla de llenado del tanque de almacenamiento. D. Tramo adicional de tubería de acero al carbón negro sin costura, del mismo diámetro, en cédula 40, para conectarse verticalmente en el extremo superior de la conexión en T. E. Tapa hermética o tapa ciega para la sección superior de la tubería. F. En el contenedor de derrames herméticos se incorporarán sellos mecánicos en la intersección con la tubería del sistema de llenado remoto. G. El nivel superior de las tapas de los contenedores quedarán 25.4 mm, 1 pulgada, arriba del nivel adyacente de piso terminado. H. En el interior de la tubería de acero al carbón negro se instalará el dispositivo de sobrellenado, que consiste de válvula de sobrellenado, instalada en el interior del tanque de almacenamiento con punto de cierre a un nivel máximo que la modifique o sustituya al 95% de la capacidad del tanque, tubería de aluminio en los extremos de la válvula de sobrellenado, con corte a 45 grados en la sección inferior, separada 152 milímetros, 6 pulgadas, del fondo del tanque, y ventana para el acceso de producto. Desde la descarga remota, colocada al nivel de la conexión en T de acero al carbón negro. Accesorios en llenado remoto. A. Tramo de tubería sencilla de acero al carbón negro sin costura de 116 mm, 4 pulgadas, de diámetro mínimo, cédula 40, conectada en el accesorio de conexión en T, hasta el punto donde se localice el llenado remoto. Se debe mantener una pendiente desde el llenado remoto hacia el tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro extremo de la tubería se instalará un codo de 90 grados y un tramo vertical de tubería del mismo diámetro y cédula, hasta un contenedor de 19 litros, 5 galones, de capacidad mínima, con dren integrado, a nivel de piso terminado. B. En el extremo superior se colocará un adaptador con sello y tapa hermética para el llenado remoto. C. El nivel superior de las tapas de los contenedores quedarán 25.4 mm, 1 pulgada, arriba del nivel adyacente de piso terminado. D. Todas las tuberías que crucen el contenedor deben tener sellos flexibles para mantener la hermeticidad del sistema.
Todos los componentes y accesorios deben contar con la certificación de cumplimiento de normas del país de origen de acuerdo a su aplicación y su respectiva homologación con normatividad mexicana. Recuperación de vapores en llenado por gravedad. Donde aplique, debe instalarse por lo menos un dispositivo para cada tanque que almacenen gasolina, dentro de un registro con tapa para el retorno de vapores. El nivel superior de la tapa quedará 25.4 mm, 1 pulgada, arriba del nivel adyacente de piso terminado. La recuperación de vapores en llenado por gravedad contará con lo siguiente. A. Adaptador de recuperación de vapores y tapa para la sección superior de la tubería. B. Tramo de tubería de acero al carbón negro sin costura con diámetro de 101,6 mm, 4 pulgadas, en cédula 40, para conectar verticalmente desde el adaptador de recuperación de vapores. C. Extractor de recuperación de vapores con conexión de 101,6 mm, 4 pulgadas, conectado al extremo superior de la tubería. D. Tramo de tubería de acero al carbón negro sin costura de 101,6 mm, 4 pulgadas, de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada desde el extractor a la boquilla del tanque de almacenamiento. E. En la parte inferior de la tubería de acero al carbón negro sin costura se instalará una válvula de bola flotante de 76.2 mm, 3 pulgadas, de diámetro conectada al extractor que opere por encima del 95% de la capacidad del tanque de almacenamiento según recomendaciones del fabricante. F. La tubería de recuperación de vapores que proviene de los dispensarios puede llegar al extractor de donde se la línea hacia el venteo, como se muestra en la figura, o puede llegar a un extractor diferente de donde no salga la línea hacia el venteo o entrada, brida, en el tanque de almacenamiento, dependiendo de la tecnología de recuperación de vapores que se vaya a instalar. Consultar al proveedor de la tecnología de recuperación de vapores para esta instalación. G. El adaptador y tapa quedarán instalados dentro de un registro de 19 litros, 5 galones, de capacidad mínima, con dren integrado y tapa. Estos elementos se colocarán dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad, libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento. H. El contenedor incorporará un sello mecánico en la intersección con la tubería del sistema de recuperación de vapores remoto, y un sensor que estará conectado al sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos en su interior. Y se colocará un tramo de tubería de acero al carbón negro sin costura de 101,6 mm, 4, de diámetro mínimo, cédula 40, en el extractor de la tubería de recuperación de vapores, hasta el punto donde se localice la recuperación remota. Se debe mantener una pendiente desde la bocatoma remota hacia el extractor de la tubería de recuperación de vapores del tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro extremo de la tubería se instalará un codo de 90 grados y un tramo vertical de tubería del mismo diámetro y cédula, hasta el nivel de piso terminado. J. En el extremo superior de la tubería se colocará un adaptador con sello y tapa hermética para la recuperación de vapores remota. K. Incorporar un registro de 19 litros, 5 galones, de capacidad mínima, con dren integrado, a nivel de piso terminado. L. El nivel superior de las tapas de los contenedores de derrames quedarán 2 y 54 cm. 1. Arriba del nivel adyacente de piso terminado. M. Todas las tuberías que crucen el contenedor deben tener sellos flexibles para mantener la hermeticidad del sistema. Motobomba, puede ser del tipo sumergible de control remoto o de succión directa. El motor eléctrico de las motobombas será a prueba de explosión y los equipos contarán con certificados de cumplimiento de los requisitos establecidos por el código UL. El primero suministra el combustible almacenado de los tanques hacia los dispensarios. La bomba de succión directa se localizará en el dispensario. Para la bomba sumergible se colocará un tubo de acero al carbón de 102 mm, 4, o 152 mm, 6, de diámetro, cédula 40, dependiendo de la capacidad del flujo de la bomba, desde el lomo del tanque de almacenamiento hasta la base del cabezal de la bomba sumergible, separada a 10 centímetros. Como mínimo del fondo del tanque, de tal manera que quede al mismo nivel respecto al tubo de llenado. La capacidad de la bomba será determinada por la compañía instaladora, de acuerdo al número de dispensarios que abastecerá y con base en los cálculos realizados. Bomba sumergible. Contenedor de menor octanaje. Control de inventarios, será del tipo electrónico y automatizado y tendrá capacidad para concentrar,
proporcionar y transmitir información sobre el volumen útil, de fondaje, disponible, de extracción y de recepción, así como nivel de agua y temperatura. Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbón de 4 de diámetro, cédula 40, desde el nivel de piso terminado de la cubierta de la fosa hasta el lomo del tanque de almacenamiento. En el extremo superior del tubo se colocará una tapa y un registro para la interconexión del sistema de medición. Se deben seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación y la calibración. Para realizar la calibración inicial del control de inventario se contemplará la información volumétrica proporcionada por el fabricante del tanque. La configuración se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento. A. Ingresar al modo de configuración de la consola del control de inventarios y seleccionar el tanque de almacenamiento a configurar. El modo de configuración permite capturar por lo menos 20 diferentes puntos de referencia sobre la altura y volumen del tanque, por lo que se seleccionarán con anticipación cada uno de estos puntos. A. Capturar los puntos de referencia. B. Verificar y guardar los datos capturados en la consola del control de inventarios. C. Repetir el procedimiento para cada uno de los tanques. Con esta configuración inicial, el sistema realiza automáticamente el cálculo del volumen de producto y agua que existe en el interior del tanque. Sistema de medición. Detección electrónica de fugas en espacio anular. Su instalación es obligatoria en tanques de doble pared, excepto en tanques superficiales clasificados como protegidos que cuenten con la certificación del Steel Tank Institute. En el extremo superior del tubo habrá un registro con tapa para la interconexión con el dispositivo de detección de fugas, el cual será interconectado a la consola de control. El dispositivo estará integrado de acuerdo al diseño del fabricante. Según los procedimientos de fabricación de los proveedores, en el interior del tanque se dejarán canalizaciones para alojar un sensor electrónico para la detección de hidrocarburos en la sección inferior del espacio anular del tanque de almacenamiento. Es obligatoria la instalación de este sistema en tanques de doble pared independientemente de los dispositivos adicionales que proporcionen los fabricantes de tanques. Conjuntamente con este sistema se interconectarán los sensores del dispensario y de la motobomba. En pozos de observación, monitoreo y en tuberías, su instalación será opcional a menos que existan normas o reglamentos que lo contemplen como obligatorio. El reporte obtenido será complementario al reporte final de la hermeticidad del sistema.